Tabaco y tóxicos. Parte segunda. Cannabis y cocaína. Dentro de los tóxicos adictivos que más afectan al corazón encontramos el cannabis y la cocaína. El alcohol lo trataremos en otro tema. El cannabis. La sustancia tóxica y adictiva es el tetrahidrocannabinol, llamado también porro, canuto, pito. Puede tener aspecto de hierba en hojas secas trituradas, la marihuana, llamada también hierba o maría, o una pasta de barro de color marrón, el hachís, llamada también china o chocolate. Sus vías habituales de consumo son inhaladas, se fuma solo la marihuana, o mezclado con tabaco, el hachís. Su ingesta también puede ser en forma de galletas, magdalenas, bizcochos, por vía digestiva. Existe el falso concepto de que es inocua e incluso buena para la salud. Sin embargo, es muy perjudicial. El cannabis es una droga y produce síntomas placenteros de forma inmediata, pero a largo plazo tiene efectos perjudiciales. Los efectos del cannabis a corto plazo, 1 a 2 horas, son sensación placentera de calma y bienestar, aumento del apetito y euforia y desinhibición, lo cual se utiliza por determinados grupos de personas para una mejor relación y un divertimento. Sin embargo, a medio y largo plazo puede producir efectos perjudiciales en el organismo, sobre el aparato respiratorio, cáncer y enfermedades respiratorias, sobre el sistema nervioso, temblores, alteraciones de la coordinación y del equilibrio, déficit de atención, dificultad para realizar actividades complejas, muchas veces el conducir, el pensar, el coordinar de forma equilibrada y sobre todo alteraciones psicológicas, alteración de la percepción del tiempo y de la realidad, ansiedad, pánico, alucinaciones e incluso puede despertar psicosis en esquizofrenias latentes, lo cual es un proceso muy grave y generalmente irreversible. Puede producir impotencia y disminución de la libido, peor calidad del semen. Durante el embarazo produce bajo peso del recién nacido y durante la lactancia puede pasar a través de la leche materna y afectar al niño. Sobre el aparato cardiovascular, generalmente produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Solo en unos pocos casos puede producir el efecto contrario, una vagotonía, con hipotensión, bradicardia y mareo. Aumenta el riesgo de infarto de miocardio, de 4 a 5 veces en la primera hora tras su consumo, y también aumenta el riesgo de ictus tras su consumo. La cocaína. El principio activo es el clorhidrato de cocaína, que es un alcaloide que se extrae de la hoja de la coca. Sus formas de consumo pueden ser esnifada, inyectada o fumada. El polvo de la cocaína se mezcla o corta con sustancias parecidas a dicho polvo, como la cal, el polvo de ladrillo blanco, el talco, etc., para que aumente su gramaje. Su consumo entraña un riesgo muy alto, tanto de infarto de miocardio como de muerte. El crack es una forma barata, potente y fumable de cocaína. En todas sus variantes ocasiona graves problemas cardiovasculares. La cocaína es una de las drogas más usadas en el mundo, siendo España el principal consumidor y la puerta de entrada de la cocaína en Europa. El uso de la cocaína provoca importantes problemas cardiovasculares. Los más frecuentes son la angina de pecho e infarto de miocardio, también arritmias o rotura de la aorta que pueden desencadenar una muerte de forma brusca. A largo plazo puede producir infecciones de las válvulas cardíacas o dilatación del corazón con insuficiencia cardíaca. Puede producir un infarto agudo de miocardio, convirtiéndose en la enfermedad cardiovascular más frecuente producida por la cocaína. Multiplica por 24 el riesgo de infartos en los primeros 60 minutos después de su consumo. Puede aparecer en personas jóvenes y con coronarias sanas, incluso con dosis bajitas de cocaína, 1 o 2 rayas. La cocaína junto con el alcohol es una asociación frecuente y aumenta por 60 el riesgo de un infarto agudo de miocardio. Los mecanismos por los que la cocaína
puede producir infarto del miocardio o rotura de aorta son, en primer lugar, aumenta los niveles de adrenalina y dopamina de forma muy importante, lo cual produce una vasoconstricción, es decir, estrechamiento importante de las arterias coronarias e impide el paso de sangre y el aporte de oxígeno al miocardio. También facilita la formación de coágulos o trombos, endurece las paredes de las arterias y debilita el corazón. Todo ello puede hacer que se afecte de forma importante el corazón. Asimismo, aumenta de forma importante las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, durante los 2 a 5 minutos siguientes a su inhalación. Aumenta de forma importante y brusca la tensión arterial, aumentando así las necesidades de oxígeno del corazón y aumentando mucho la presión a nivel de la aorta, la cual puede estallar. Todo ello lleva a que en el miocardio sano o a veces enfermo se produce una mala oxigenación, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión y puede derivar en infarto, angina, arritmias y muerte súbita. Tras un infarto o angina, el consumo de cocaína es especialmente grave, incluso a dosis bajas y en un solo consumo. Si además estás tomando betabloqueantes, metoprolol, atenolol, bisoprolol, etc., la toma de cocaína puede potenciar los efectos sobre el corazón y las arterias. También la asociación de cocaína y alcohol potencia su efecto y los efectos negativos sobre el sistema cardíaco. La deshabituación a la cocaína y otras drogas debe realizarse en unidades especializadas. Estas unidades de atención y seguimiento a las adicciones, llamadas UASA, se localizan en distintos puntos de nuestra comunidad, también en Proyecto Hombre. Anotamos al final de esta imagen el enlace de los recursos que dispone el Gobierno de Aragón para el tratamiento de las adicciones. Tanto el cannabis como la cocaína son sustancias adictivas que dañan nuestra salud y especialmente el corazón y los vasos. Muchas gracias. Pueden obtener más información en esta misma página web, en Fundación del Corazón y en Manuales Merck.